al siguiente tema para hoy, que es otro de esos anuncios en Nature Astronomy, de esos anuncios rimbombantes y con mucho bombo y platillo, que se hace con rueda de prensa, con embargo, etcétera. No, y que se hace con anuncio. Es que... El titular con el que se vende esta noticia es que por primera vez se descubre agua en la cara iluminada de la Luna. Porque hasta ahora sí sabíamos que existía en forma de hielo, pero en las sombras perpetuas, en estos sitios a la sombra de cráteres, en zonas con pobre iluminación solar, en estas sombras perpetuas, lo que llaman estas trampas frías, que son sitios donde el hielo se acumula ahí durante muchísimo tiempo, y es una reserva interesante, ¿no? Que se está estudiando mucho ahora con vistas a la posible explotación para los futuros asentamientos incluso, ¿no? No solo ya misiones, sino futuros asentamientos en la Luna, pues que puede, en fin, simplificar mucho las cosas si no tienes que llevarte tú el agua desde la Tierra, sino que la puedes conseguir ahí como un recurso disponible in situ. Esta detección de Sofía es muy interesante porque no es eso, no es agua localizada en forma de hielo, sino que es algo difuso. De hecho, yo creo que como utilidad práctica no lo veo porque va a ser difícil de sacar. Son moléculas de agua que están atrapadas en pequeños, en microcristales o en pequeños huecos entre granos ahí en el regolito lunar. O sea, es una especie de agua muy dispersa, muy difusa y que no es fácil de recolectar, ¿no? Pero tiene ese interés científico, yo creo, de cómo se está produciendo, porque si está en la zona iluminada, tiene que estarse perdiendo también, o sea que de alguna forma se tiene que estar generando, se tiene que estar repoblando, ¿no? Y aquí en el artículo, es un artículo en Nature Astronomy, dan algunos mecanismos, hay muchas posibilidades que dan, y como siempre me gusta citar a Alberto, cuando tienes muchas posibles explicaciones para algo, quiere decir que no tienes ni idea de lo que está pasando, ¿no? Y esta es un poco la situación aquí. Bueno, el resumen es que Sofía es una colaboración, es un instrumento muy chulo, por cierto, es una colaboración entre NASA y la Agencia Espacial Alemana, que se suele olvidar, siempre se habla solo de NASA, y es un avión, un 747, que lo han cogido y lo han convertido en un observatorio. Y ahí hay montado un telescopio de más de 2 metros de diámetro, y es genial, porque para hacer observaciones infrarrojas te quitas toda la atmósfera de encima, porque en el infrarrojo la atmósfera molesta mucho más que en el visible, porque el aire está caliente, tiene una temperatura y emite. En el infrarrojo el aire emite. Entonces, según te vas yendo a longitudes de onda más largas, el cielo es cada vez más brillante. Y por eso, para observaciones infrarrojas, cuanto más alto estés, mucho mejor. A mí yo claro, como no sé nada de dispositivos, tengo dudas que seguramente son dudas de niño pequeño, pero me llama la atención que si las vibraciones no les serán un problema, ¿no? Porque quiero decir, en un satélite, los satélites no vibran. Si estás en la Tierra, pues hombre, la Tierra vibra un poco, puede haber un microterremoto, pero en el avión está moviéndose continuamente a lo loco, ¿no? Y está vibrando mucho. Entonces, habiendo óptica adaptativa, eso ya hoy en día está muy superado. Sí, las vibraciones sí. Puedes superar incluso vibraciones, claro, porque la óptica adaptativa son son cambios pequeñitos, ¿no? En este caso, pues igual se mueve centímetros, ¿no? La vibración del avión. Pues, bueno, es posible que tengas primero un sistema de tip tilt, que por otra parte es habitual, que te quita la variación gruesa, y eso funciona a kilohercios. O sea, te quita vibraciones muy, muy rápidas. Hoy en día se hacen estudios con globos. O sea, uno de los experimentos para observar el Sol más chulos que hay últimamente se llama Sunrise. Es un globo que se lanza para hacer un vuelo alrededor del polo, ¿no? del círculo polar, y está 2 semanas observando desde un globo. Y tú dices, pero desde un globo, sí, pero tiene una resolución espacial altísima, mejor que la que puedes tener desde la Tierra. Pero bueno, hay esos mecanismos de compensación de movimiento de imagen, ¿no? O sea, que eso adaptativa se puede, bueno, me imagino que sí, pero se monta ahí en el 747. Digamos, todo el dispositivo. Sí, está ya, o sea, el avión está acoplado para eso. Es un avión que han cogido y lo han modificado, ¿no? No es que lo monten y luego lo vuelven a usar para pasajeros. El avión está ya, sí. Y tiene, pues eso, hay una sección del avión que se abre como una gran compuerta y ahí está la abertura del telescopio, que, claro, supongo que tendrá una limitación en el campo de lo que puede observar, ¿no? No podrá, supongo que no puede
observar un rango de latitudes muy grande, pero bueno, que planificando bien la observación en el día adecuado y con la trayectoria de vuelo adecuada, se puede observar. Lo que pasa es que estás limitado a la duración del vuelo, claro. Tengo que decir que en mi opinión es el avión de la decepción, ¿no? Porque tienes el avión, se abre una compuerta ahí enorme y en lugar de haber rayos láser, pues lo que hay es un telescopio, ¿no? O sea, que también mola, pero hombre, un rayo láser, pues un rayo de la muerte molaría más. Claro, se podría adaptar para que en vez de ser un telescopio sea un emisor de rayos superpotentes y que sea el avión de la muerte en vez de la estrella de la muerte, ¿no? Algo así, pero bueno, una escala más modesta, ¿no? El Death Star Pathfinder, pues podría ser este avión. La cuestión es que esto fueron unas observaciones de prueba porque no estaban seguros de que pudiera funcionar en la Luna. Porque claro, de hecho el instrumento que hace esta medida se llama FAINT, no sé qué, es algo para objetos débiles, está hecho para observar galaxias en el infrarrojo. Y tiene para estabilizarse usa las estrellas, ¿no? Entonces, claro, en la superficie de la Luna no hay estrellas y no sabían si podían usar los rasgos, ¿no?, de que hay en la imagen para estabilizar la imagen. Y eso fue una campaña, creo que desde 2018, si no recuerdo mal, que hicieron para probar el sistema, a ver si funcionaba. Y bueno, pues sí, funciona. Y encuentran agua. Así que nada, bien. Pues nada, les pregunto qué opinan de esto. Si quieres empiezo yo. Desde el lunes, que he hablado varias veces de esta cosa, yo he señalado lo que tú ya has dicho y que me sorprende que no se haya señalado más, que es que la NASA ha dicho, bueno, como hay agua en la cara iluminada de la Luna, quiere decir que vamos a ir allí, que ya tenemos agua y que podemos hacer combustible y no sé qué. Pero cuando tú miras los números y te das cuenta de que lo que hay es 200 centilitros de agua en 1 metro cúbico de regolito, pues como no te montes una línea de montaje y te lleves allí a Henry Ford y te hagas una industria, pues no veo cómo vas a sacar 10 litros de agua, porque tienes que procesar no sé cuántos metros cúbicos de regolito para eso. Aunque supieras hacerlo, que bueno, que esa es la segunda, que es llegar allí, ver cuál es la química de ese agua y ver si la puedes sacar. Pero imaginemos que puedes, pues has de montar una industria. Claro. Sí, por eso ellos decían en la rueda de prensa que estas cosas son muy interesantes para la exploración lunar y tal. Y de hecho, la razón por la que muchos sospechábamos que el anuncio iba a ser sobre agua en la Luna es porque uno de los participantes era el jefe del programa de exploración humana de la NASA, ¿no? Que dice, bueno, pues esto debe ser efectivamente que tiene que ver con algún recurso necesario para esa exploración humana. Y evidentemente el agua es lo obvio que te viene a la mente. Sí. Pero curiosamente, o sea, si bien esta agua yo creo que no es útil para este tipo de cosas, en el mismo número de Nature Astronomy hay otro artículo que también es sobre agua en la Luna, que sí que es interesante para eso. Y tiene que ver con esas trampas frías que yo decía, que en las sombras perpetuas de estos cráteres hay masas grandes de hielo, que sí que es accesible y fácil de utilizar. Lo que dicen es que hay muchísimas microtrampas frías, que no solo en estos grandes cráteres en el Polo Sur y no sé qué, sino que toda la superficie lunar está recubierta de pequeñas zonas a la sombra, como es una superficie tan rugosa, tan craterizada, quitando las zonas de los mares, los mares los llamamos, que son zonas muy lisas. En el resto de la superficie lunar hay microtrampas frías, que sí que son útiles porque, a ver, todo esto, la razón por la que es interesante buscar más fuentes de agua es porque las trampas frías están en zonas a la sombra, pero tu base la quieres tener al sol, porque es donde sacas la energía. Entonces necesitas energía y necesitas agua. La energía tienes que estar al sol y el agua va a estar a la sombra. Entonces, bueno, pues hay que estar yendo a buscarla, ¿no? Es un poco lo complicado el asunto. O sea, que ¿dónde pones tu base? ¿En un sitio donde hay sombras perpetuas o en un sitio donde casca el sol? Tienes ahí esa dicotomía. Pero estas microtrampas frías que hay por todas partes te resuelven el problema, porque tú vas a donde hay sol y por ahí cerca seguro que habrá sitios donde puedes sacar agua. Entonces, desde ese punto de vista, este otro artículo me parece más interesante en el sentido de que te da mucho más, para empezar, amplía mucho la estimación de agua que hay en la Luna, que ahora creo que la estimación que hay es unos 600 millones de toneladas de hielo, toda la Luna, o de agua en forma de hielo. Y además te dice que es relativamente fácil de acceder.
Bueno, digamos, te la amplía, pero no te la amplía brutalmente, ¿eh? O sea, lo que dice el artículo es que entre un 10 y un 20% del agua que está almacenada en estas trampas frías podría estar en trampas frías fuera de los polos y todo esto. O sea, que es una cierta cantidad, pero no te multiplica por 3 la cantidad de agua, ¿no? Sí, bueno, pero que para usarla para tu, no sé, para tu base, para tus misiones espaciales, pues viene genial, porque hay que recordar que el agua no la quieres solamente para que los astronautas beban y se bañen, sino para cosas como, por ejemplo, el combustible, que puedes sacar de ahí el hidrógeno que necesitas para usarlo como combustible para despegar desde la Luna, que es lo alucinante, ¿no? No hace falta que te lleves contigo el combustible, que siempre es un peso muerto que complica mucho. En fin, el juego de la astronáutica, ¿no? Los cohetes es siempre la maldición del peso, ¿no? Aumenta exponencialmente el coste cuando tú tienes que llevar 1 kilo de peso por toda la maldición esta de que para levantar 1 kilo necesitas combustible, ¿no? Y para levantarse combustible, a su vez, necesitas más combustible. Sí. Y es una serie que, por suerte, converge a un valor finito, pero que a mí me hace gracia de este artículo de las micro trampas frías, me hace gracia el tamaño, porque dice que, bueno, ellos hacen un análisis y tal, y que ellos calculan que trampas que puedan guardar agua en forma de hielo han de estar entre 1 kilómetro y 1 centímetro. Parece graciosísimo que te digan, no, bueno, vamos a tener una cierta cantidad de trampas frías de 10 centímetros en el suelo, ¿no? Porque hay una piedra y esa piedra hace sombra de 10 centímetros. Justo esa es la idea, ¿no? Exactamente, hay una piedra que hace sombra, pues ahí a la sombra de esa piedra se puedes tener hielo, ¿no? Me parece estupendo, o sea, me parece una idea como muy cookie, ¿no? En plan de... Sí, sí. Bueno, volviendo a lo de Sofía, aunque el instrumento es una colaboración, como decía, de NASA y Alemania, sin embargo, este artículo está firmado únicamente por investigadores estadounidenses y que no sé muy bien por qué, pero bueno, supongo que porque a lo mejor eran observaciones que la colaboración no quería o no pensaba utilizar y las tomaron solo como test y a ellos se les ocurrió hacer algo con estos datos y por eso los usaron, pero yo creo que lo habitual, ¿no? Cuando se toman datos en una colaboración es que la colaboración entera firme el artículo. Por eso me sorprendió un poco. Sí, es raro. Puede que la colaboración esta funcione de otra manera, ¿no? Que sea una especie de consorcio, no sé. Sí, hay 7 autores que probablemente ni siquiera sean toda la parte estadounidense de Sofía. Entonces me parece un poco sorprendente, ¿no? Supongo que es la gente que ha trabajado en esto. Sí, o los específicos de este instrumento, del Forecast. El Forecast es uno de los instrumentos que tiene Sofía, entonces cuando tú a un gran telescopio le pones un instrumento específico, la gente que trabaja en ese instrumento específico firma los artículos de ese instrumento, pero no lo firman todos los que construyeron el telescopio o todos los que le dieran el Gran Tecan. Le pones una cámara de infrarrojo y son esos los autores del artículo, no la gente de Gran Tecan. Ese es un buen punto, sí, porque además es verdad que, sobre todo cuando son observaciones de commissioning, o sea, digamos de ingeniería, que son observaciones que tú haces para calibrar o para que no son el resultado de una propuesta científica, sino que las quieres tomar para caracterizar tu instrumento y luego de ahí sacas algo, pues normalmente es solamente el grupo del instrumento el que lo firma. Y es justo el caso de estas observaciones, creo. Son observaciones de ingeniería no científicas en las cuales vieron algo interesante. Entonces, bueno, pues eso está guay. Una cosa curiosa, vi en un artículo, creo que en Technology Review, si no recuerdo mal, que uno de los autores mencionaba que esto ya lo habían descubierto en los años 90 unos investigadores con un globo aerostático, en el que también habían hecho observaciones infrarrojas, pero nunca lo publicaron. No se sabe por qué, seguramente porque les pareció raro. Porque no se lo creyeron, ¿no? No se lo creyeron. Y por eso digo yo que este es el peligro de lo que hablamos antes de Venus. Es decir, si ridiculizamos mucho a la gente que cree haber hecho un descubrimiento importante, es posible que infundamos tanto respeto a la hora de publicar algo que la gente se lo piense tanto que muchos descubrimientos importantes se queden sin publicar porque la gente diga, oye, no, ¿cómo va a haber agua en el lado diurno de la Luna? Esto no tiene sentido. No, que eso... no vamos a publicar eso, será aquí el hazmerreír de toda la comunidad. Es verdad que hay un precio por tener que refutar cosas que se han publicado incorrectas, pero también hay un precio en que se dejen de publicar cosas porque la gente
no esté suficientemente convencida como para publicarlos, ¿no? Y eso es lo que me preocupa a mí un poco con todas estas cosas, ¿no? Que se genere miedo Sí, di Francis. No, por lo de la Voyager que vio Fosfano en Venus, tampoco se había publicado. ¿Quién? ¿Eso pasó? Sí, una de las sondas, no es de la Voyager, ¿no? Esto, en sus datos contiene una especie de cosa que se puede interpretar como fosfano en Venus. ¿Qué me dices? Pero y no se publicó en su momento porque tenía como 2 sigmas, es una cosa absolutamente ridícula y probablemente sea ruido. Pero se ha publicado ahora en Archive un artículo hablando de esa observación en esos datos históricos. Ostras, repito, no se ha observado fosfano en Venus. Lo que se ha publicado es un artículo en Archive diciendo que en los datos de la Voyager hay, con una significación similar a lo que se publicó en Nature Astronomy, datos de pico similar al del fosfano. Vale, pero no que lo hubieran visto en los años 70 o 80. La significación es ridícula. En su momento supongo no se darían cuenta. Las Voyager son los griegos de la exploración espacial, ¿eh? O sea, siempre hay un griego que ya lo había hecho. Bueno, pues esto ya lo había hecho la Voyager también. Es que no hay mucho más, ¿eh? Es que realmente esos años 70, 80, ahí se fue a todos los planetas y ya no se ha ido más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es curioso. Bueno, si me dejas, ¿puedo hacer un último comentario? ¿Esto del agua en la luna o tenemos que irnos ya al... Dale, haz ese comentario, venga. Es una cosa muy breve. Yo creo que, bueno, desde luego la detección pues habrá de confirmarse bien y todo esto porque hay que tener cuidado. Aunque ya se han encontrado cosas compatibles en otros datos y tal, bueno, esto se ha de confirmar, pero... Aunque a mí me parece un poco de sobreventa decir que esto tiene que ver, que esto va a ser muy útil para la exploración de la Luna y no sé qué, yo ahí no estoy muy de acuerdo porque creo que no hay tanta agua. Sí creo que es interesante para la geoquímica de la Luna y de otros cuerpos similares, ¿no? Porque hasta este paper muy poca gente daba crédito a que pudiera haber agua en la parte iluminada de un cuerpo sin atmósfera y sin ningún tipo de cobertura. Y ahora, bueno, pues hay una pequeña cantidad de agua. Así que quizá los geoquímicos que estudien la superficie de ese tipo de cuerpos pues pueden tomar nota y puede ser útil a la hora de modelizar otros cuerpos similares. En ese sentido, sí que creo que es muy interesante. Sí, estoy de acuerdo y de hecho es el mayor interés y esos mecanismos de lo que hablan en este paper a mí me alucina, ¿no? Pues claro, es algo muy diferente a lo que tenemos en la Tierra porque no hay atmósfera. Recordemos que las temperaturas en la Luna suben de 100 grados por el día y bajan de 100 grados por la noche, que el día son 2 semanas de día y 2 semanas de noche en la Luna. Entonces, ¿cómo demonios puede haber agua ahí? Pues porque está atrapada, porque no la dejan irse esas moléculas, ¿no? Está atrapada mineralógicamente, en cristales o en huecos ahí de los granos. En minerales hidratados, quizá, ¿no? Claro. ¿Y cómo se puede formar eso? Pues tenemos que pensar cosas que son muy diferentes en la Luna. La exposición de la superficie a micrometeoritos que están continuamente bombardeando, en la Tierra eso no ocurre, por ejemplo, porque la atmósfera te los quita. Y una cosa que me llama mucho la atención, el viento solar. Claro, el viento solar allí llega directamente a la superficie, aquí no. Y el viento solar sobre todo son protones. Protones es hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno sin el electrón, pero bueno, los electrones están por todos lados. Tú tienes un flujo continuo de hidrógeno sobre la superficie de la Luna. Es decir, es posible que lo que tenga es un equilibrio dinámico entre esos protones que inciden sobre la superficie, que de alguna forma se puedan combinar con el oxígeno que hay ahí en los minerales y generar por alguna reacción esas moléculas de agua, que luego a lo mejor muchas de ellas también se acaban evaporando, pero hay ese equilibrio entre lo que se va formando y evaporando, ¿no? Que ellos dicen que sería interesante, porque ellos solo tienen un instante, sería interesante ver la evolución, si en diferentes momentos del día, en diferentes latitudes, que ellos, bueno, exploran un poquito, pero no mucho, si esto es, hay esa variabilidad, ¿no? Por cierto, tipo de experimento así, porque, bueno, esto que voy a decir es muy ignorante de química, ¿no? Pero uno se podría imaginar eso, tomar piedras con minerales, con oxígeno contenido y someterlo a grandes presiones de hidrógeno, por ejemplo, para ver si de alguna manera se forma agua atrapada. No sé si tratar de replicar las condiciones para ver si eso es una hipótesis razonable o no. Seguramente hasta ahora no había motivación para hacer algo así y ahora a lo mejor haya gente planteándoselo, ¿no? Sí, yo sé que ese tipo de experimentos se hacen. No me suena para estas condiciones concretas, pero sí he visto cosas análogas para Ceres, para Marte, por ejemplo. Vale, pues vamos a hacer aquí una pausita y nos despedimos de los oyentes que nos estén escuchando por la radio. Si quieren seguir acompañándonos, porque ahora vamos a hablar de cosas así como muy existenciales, les recomendamos que nos escuchen en el podcast donde está la versión completa. Si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta ahora. Chao, chao. Chao. Luego.
Vale, ¿quieren seguir adelante? ¿Alguien necesita...? Veo que Francis está con su cerveza y todo bien instalado. No, Sí, ya no hay, ya se ha acabado. Yo tengo agua, así que no me Ahora da estoy con el café. Vale. Cerveza y luego café, Frío. vamos. Ah, Es lo que me ha sobrado de la comida. Que no, como con prisas siempre, me queda algo de cerveza. no, y además estoy viendo que no tengo la cafetera montada. Si quieres... Ah, vale, bueno. No, para mí no, gracias, yo estoy bien. Gracias. No, es que está aquí el amigo Carlos ofreciéndome café con su amabilidad habitual. Ajá. Te lo agradezco. Bueno, Por cierto, había una persona que había hecho una pregunta en el chat que es muy rápida de responder sobre esto del agua en la luna. Así que si quieres, a la vuelta, Vale. antes de meternos con un nuevo tema, la respondemos, ya que estamos. vale, perfecto, sí, porque yo no estoy viendo el chat ahora mismo. Venga, seguimos. Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Por ir cerrando lo del agua en la luna, creo, Alberto, que teníamos una pregunta, ¿no? Que habías visto en el chat. Sí, en el chat, a ver que la encuentre. Aquí está. Marcelo Fuensalida pregunta que cómo sería el ratio deuterio-hidrógeno de ese agua que hay en la Luna. Es decir, del hidrógeno que hay en ese agua, ¿cuánto hidrógeno tendría además un neutrón? Pues no se sabe. O sea, quiero decir, esto se ha detectado desde la Tierra y se ha detectado con una señal del espectro de ese agua. Y los datos ahora mismo, no sé si se puede detectar espectrográficamente la cantidad de deuterio, de agua pesada. No, dice Héctor que no. Pero incluso si se pudiera, seguro que en esta detección no se podría hacer. Así que eso habría que ir allí y mirarlo, ¿no? Tomar una muestra. Lo bueno de la Luna, lo gracioso que tiene en comparación con Ceres, con Marte, con no sé qué, es que ya hemos ido. O sea, vale, hace mucho que no vamos, pero ya hemos ido. O sea, no es implausible que volvamos a ir en un momento dado y de verdad cojamos pues un puñadito de regolito y lo podamos analizar. Se La luna puede, está aquí al lado, ¿eh? O sea, se va en un ratillo con una Claro. sonda. se puede detectar las proporciones isotópicas en teoría, en las líneas espectrales, pero tienes que medirlas con tal precisión que en la práctica es prácticamente imposible en la mayoría de las situaciones. No sé si a lo mejor en un gas muy tenue como un cometa, la coma de un cometa o algo así, quizás se pueda, pero en general es muy complicado. Y realmente lo que quizás olvidé decir que lo más novedoso de esta observación es que hasta ahora había observaciones anteriores de un rasgo en 3 micras que podía ser o bien de agua o bien de hidróxido, de la molécula de OH, y eso era conocido. Entonces, pero no se sabía cuál de las dos moléculas correspondía a ese rasgo. Y lo que ha hecho Sofía es confirmar la existencia de otro rasgo en 6 micras, una longitud de onda mucho más larga, que sí que nos confirma que eso que veíamos en 3 micras era agua, no el OH, ¿vale? Ese es el gran avance, ¿no? El haber podido distinguir entre esas dos posibilidades, ¿no? Que fuera OH o que fuera agua. Bueno, esa parte se me olvidó mirarlo. Si han hecho una especie de comparativa y han visto si el agua que descubren en 6 micras explica toda la señal de 3 micras o si a lo mejor te sobra un poco y lo que ves en 3 micras igual es una mezcla. Eso se me olvidó mirar si lo hacían. No, es que por lo que yo recuerdo, yo leí el paper, no dicen eso, sino dicen como había esta duda porque se había observado en 3 micras y eso sería compatible con agua o con hidróxido. Entonces nosotros observamos en 6 micras y vimos que hay agua. O sea, no es descartable que haya OH y de hecho si se formase por el mecanismo este del viento solar que tú has dicho, lo más razonable del mundo es que primero se formase un OH y luego cuando le cayera otro hidrógeno se formara el agua, con lo que verías un cierto ratio entre ambos. Sí, de hecho además necesitas el meteorito sí o sí porque esa agua que se forme para atraparla necesitas que te caiga el micrometeorito, forme el cristalito y se quede atrapada. O sea que en cualquier caso, si es a través del viento solar es en 2 pasos, ¿no? Y el segundo paso involucraría el meteorito. Bueno, so pena de que haya otros mecanismos de digamos, secuestración que sean más peculiares, ¿no? Y que no involucren eso. Claro.